Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Conocimiento, infancia y ofrenda. De esas tres cosas os quiero hablar. Conocimiento de Cristo. Sorprende que Juan Bautista, siendo primo del Señor, dijera, yo no lo conocía. ¿Por qué dices yo no lo conocía? Es verdad que la infancia de Jesús, como sabemos, fue compleja. Se tuvo que ir a Egipto, luego volvió a Nazaret, estuvo un tiempo de vida oculta. Juan es el primo, el hijo de la prima Isabel, y es unos meses mayor que Jesús. Dice, yo no lo conocía. Es verdad que Juan Bautista se fue seguramente al Qumran, se fue al desierto muchos años de oración, y quizá tuvieron poco trato, pero algo se conocían. Algo se conocían. ¿Por qué dice yo no lo conocía? Porque está hablando de un conocimiento más profundo. Uno puede venir aquí y saber que Jesús fue un gran profeta que marcó la historia del mundo y por eso estamos en el año 2023, que los valores cristianos, que cosas así, pero todavía no le conoces. Puedes incluso conocer lo que conocía Juan Bautista antes de decir yo no le conocía. Puedes conocer que es el Hijo de Dios, y esto es más importante. Por la fe dogmática, tú puedes saber que Jesucristo es el Dios hecho hombre, y aún así decir, yo no le conocía. Juan Bautista, en el bautismo, cuando se abre el cielo, se ve la paloma del Espíritu Santo. En ese momento recibe una gracia interior de configurarse con Cristo. Tiene ya un conocimiento vivencial. No solo tiene un conocimiento histórico, no solo tiene un conocimiento dogmático, sino que Juan Bautista tiene un conocimiento vivencial. Es el don de sabiduría que no solo te hace saber, sino te hace saborear. No solo te pasa por el entendimiento, sino que abarca el corazón, la persona entera, y te hace configurarte con Él y ser reflejo de Él. Estamos llamados todos, y ojalá de aquí, de esta misa, saliésemos todos diciendo, yo no le conocía y ahora le conozco porque al descender en la epíclesis el Espíritu Santo recibí el don de sabiduría, recibí el gozo de vivir para Él, de vivir unido a Él, de un conocimiento vivencial que me ha afectado toda la vida y vivo enamorado de Cristo. Por eso dice, yo no le conocía, porque ha llegado a configurarse con Él hasta el punto de querer menguar para que Él crezca, de querer desaparecer para que solo Él sea el importante. Conocimiento, pidamos este conocimiento más profundo. Segundo, inocencia, infancia. ¿Cómo le define? Juan Bautista le ha llegado a conocer por el Espíritu Santo y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, pero le define como Cordero. Jesús es el más inocente, el más sencillo. Cuando uno ve un bebé, se le cae la baba, ¿no? Cuando uno ve un chiquitín, ¿no? Cuando uno ve un corderito, dices, uy, ¿qué es un cordero? Un cordero blanquito, pues sugiere inocencia, sugiere ternura, no te da miedo un corderito. Jesús ha querido hacerse el más pequeño, el más inocente. Hoy se celebra la infancia misionera para que los niños sean evangelizadores, pero también para que todos nos hagamos como niños. No vayáis como lobos en medio de lobos, sino como corderos en medio de lobos, con la sencillez de un niño. Mira, esta es mi fe, y yo le quiero a Jesús, con la sencillez de un niño. Conocimiento, infancia y ofrenda. A veces no llegamos a entender la profundidad de esa frase. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel lo entendía mucho más que nosotros. El Cordero que quita el pecado del mundo. Cada año, desde pequeñitos, los niños preguntaban, ¿por qué esta noche es distinta de las demás noches? Y el padre le explicaba al niño, mira, hijo mío, porque en esta noche fuimos librados del ángel exterminador que mataba a los primogénitos, cogiendo un corderito y mojando la sangre del cordero en las jambas y el dintel de la puerta. Luego, a fuego, sin otro tipo de condimento, comíamos aquel cordero y salimos y nos liberamos de la esclavitud de Egipto. Cada año
cogen un cordero, se lleva al templo para purificarse. Y con la sangre del cordero se asperja en el templo y uno queda purificado de sus sangres. Todo eso no servía para perdonar los pecados. Pero aquel corderito que veían todas las mamás en el templo ser sacrificado, sabían que con ese cordero se libraban de la muerte del bebé, se libraban de la muerte del hijo primogénito y vivían agradecidos. Aquel cordero ha hecho que este niño viva. Aquel cordero nos ha librado del pecado, pero sabían que no acababa de limpiarles del pecado. El único cordero que es capaz de librarnos del pecado, de la esclavitud del mundo, es Jesús. Cuando Juan Bautista dice es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a todo israelita le viene a la cabeza un cordero degollado, sacrificado, quemado, ofrecido para que todo el pueblo pueda ser librado de la esclavitud de Satanás. Cuando vemos a Jesús, como nos dice Juan Bautista, como Cordero que quita el pecado del mundo, nos tiene que salir, iluminados por ese conocimiento mayor, por ese deseo de ser como niños, la ofrenda de nuestra vida. Nosotros venimos aquí y aquí se realiza la ofrenda del Cordero. Jesucristo, clavado en cruz, se hace presente en el altar por la redención del mundo. Y tú y yo, igual que tenemos que desear conocerle profundamente y ser como niños, tenemos que ofrecernos como víctima. Tenemos que decir, Señor, mis dolores unidos a los tuyos por la salvación del mundo. Y eso es lo que hace que la misa sea trepidante, que lo que pasa aquí es maravilloso, que no nos damos cuenta de los ángeles que suben y bajan aquí y cómo Cristo baja y se ofrece en cruz por nosotros. Y tú tienes que ofrecerte con Él. No puede ser que un solo sufrimiento tuyo quede simplemente en una queja. Ofrece tus sufrimientos. Tienes un reuma, ofrécelo con Cristo al Padre. Tienes un juanete que no se lo dices a nadie y sabes que lo tienes. Ofrécelo. ¿Qué tienes que puedes ofrecer? Conviértelo en amor. Conviértelo en amor. Mételo en la ofrenda del Cordero al Padre por la redención del mundo. Virgen María, te pedimos que nos concedas ese conocimiento profundo de Cristo, que nos enamore de Él y nos haga vivir siendo reflejo de su corazón. Madre, tú que en Fátima hablaste a los niños, haznos como niños, y a ellos les pediste que se ofrecieran por la salvación del mundo. Concédenos a nosotros unir nuestros dolores, nuestros sufrimientos, por la redención del mundo.